Hola amigos, buenos días. Este vídeo es eminentemente práctico y va enfocado a explicaros paso a paso lo que tenéis que hacer si vuestro perro presenta a la vez vómito y diarrea. La causa principal de que un perro presente a la vez vómito y diarrea es que esté padeciendo una gastroenteritis, es decir, una inflamación más o menos amplia de todo lo que es su tubo digestivo, básicamente estómago y primer tramo del intestino. Causas de estas gastroenteritis, pues podemos tener desde enfermedades infecciosas, moquillo, hepatitis, parvovirosis, lo que queráis. Esto provocará vómito y nos puede provocar al mismo tiempo diarrea. Puede estar relacionado, como así lo es en la mayoría de veces cuando hablamos de perros jovencitos, con las parasitosis. La presencia de parásitos nos provoca también una gastroenteritis. Puede estar relacionado con la presencia de bacterias, ya sean coli, ya sean salmonella, ya sean clostridium, la que queráis. Puede estar también relacionado con la presencia de un tipo de alergia alimentaria, es decir, algún alimento que de por sí el organismo del perro pues lo rechace. Puede estar también relacionado con que vuestro perro haya ingerido algún alimento tóxico para perros. Aquí os pongo un listado de los principales alimentos tóxicos y peligrosos para perros. Me da igual que sea el chocolate, me da igual que sea la cebolla, lo que queráis. Hay bastantes y muchas veces por descuido damos o el perro come algún alimento que le sienta mal. Podemos también tener una gastroenteritis porque el perro ha ingerido algún objeto extraño y ese objeto extraño le está provocando ese tipo de inflamación. Hasta ahí las causas. Pero este vídeo no va destinado a explicaros todo esto de las causas, que ya lo hemos hablado en otros vídeos y tiene su interés, pero ahora mismo este vídeo tiene que ser 100% práctico. Imaginaros que vuestro perro está ya con vómito y con diarrea. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. Primer paso. Primero, déjalo en ayunas de 6 a 12 horas. Lo conveniente serían hasta 24 horas. Me dirás, es que mi perro lleva ya 2 días sin comer. Lógicamente, pues no lo dejes ya en ayunas, porque ya viene con las ayunas de casa, ¿entiendes? El motivo de dejar a los perros en ayunas es que el estómago pare. Nos interesa parar el aparato digestivo. Si ya lo tiene parado, pues no es necesario que le demos o que le apliquemos este segundo castigo. Si nuestro perro vomita, que es lo más habitual, como os he comentado, las gastroenteritis, tenemos que dar un antiemético. El antiemético más común es la metoclopramida. La metoclopramida es un antiemético que se utiliza tanto en veterinaria como en humana. En perros, la dosis de la metoclopramida es de 0,5 miligramos por kilo de peso de vuestro perro. Lo ideal, ya que el perro está vomitando, sería, como os podéis imaginar, pinchar, que es lo que yo hago normalmente. Pero vosotros, yo entiendo que no tenéis una jeringa a mano. Por lo tanto, lo tenéis que dar por boca. ¿Y cómo lo vais a dar por boca? Pues muy sencillo. Os vais a una farmacia y compráis en la metoclopramida de humana. La más común, que es la que se da a los niños, se llama Primperan, que es el nombre comercial más extendido. Aquí en España yo creo que todos los niños hemos tomado metoclopramida. Es decir, no estamos hablando de un medicamento que dices, esto es ciencia ficción. Para nada. A continuación, o prácticamente al mismo tiempo que damos el antiemético, la metoclopramida, tenemos que rehidratar a nuestro perro. No me sirve que el perro esté bebiendo agua, porque el agua sacia la sed, pero el agua no rehidrata como va a necesitar un perro que está vomitando y tiene diarrea. ¿Por qué? Porque no te vas a reemplazar todos los electrolitos o todas las sales minerales que ha ido perdiendo el perro en este proceso de vómito y de diarrea. Por lo tanto, tenemos que bien comprar un suero en la farmacia, un suero fisiológico, o bien hacerlo nosotros mismos, un suero casero, que funcionan bastante bien también. Aquí os pongo un vídeo para que sepáis cómo hacer rápidamente un suero casero. ¿Qué cantidad de suero tengo que darle a mi perro? Otra pregunta muy habitual.
yo considero que es fundamental que vuestro perro, como mínimo, es decir, por debajo de ahí no, de ahí en adelante mejor, pero como mínimo tome 50 mililitros de suero por cada kilo de peso. Si toma 75, mejor. Hombre, no va a tomar muchísimo más. Puede llegar a lo mejor a 100, pero no creo que tome mucho más. ¿De acuerdo? Siguiente producto que tenéis que tener en cartera o por lo menos en mente, y además es bastante económico también, igual que la metoclopramida. Si vuestro perro presenta una gastroenteritis, significa que la mucosa del estómago va a estar muy irritada. Nos interesa proteger la mucosa estomacal para que la curación de ese proceso de vómito sea más efectiva, que digamos por de alguna manera ayudar a la metoclopramida a que funcione mejor. Para esto se dan los protectores gástricos. Como protectores gástricos hay muchísimos. Yo me gusta más recetar el omeprazol. Alguno me dirá, pues yo la ranitidina, funcionan igual. El omeprazol podéis conseguir, porque funciona exactamente igual, la fórmula de Humana. Y tenéis que darlo a la dosis de 1 miligramo por kilo. Veis el producto que tiene y decís, oye, mi perro pesa 10 kilos, necesita 10 miligramos y este producto tengo esta concentración. Hacéis una regla de 3, o si no me preguntáis si os hacéis lío, yo os respondo y punto pelota. Dais el omeprazol. El omeprazol es muy importante, se da una sola dosis diaria. Antes me he olvidado de deciros, la metoclopramida tenéis que darlo de 2 a 3 veces al día, es decir, cada 8 o 12 horas. La diarrea, que es la segunda pata o el segundo problema asociado a la gastroenteritis, lo tenemos que tratar en la mayoría de ocasiones con un antibiótico. Porque el antibiótico que de forma más normal vais a tener siempre por casa es la amoxicilina. La amoxicilina, que no es el mejor antibiótico para las diarreas, ¿vale? Pero es el que más a mano vais a tener. Y esto va de solucionar un problema ya. Luego, oye, que no me ha funcionado del todo bien, pues vamos a cambiar el antibiótico. Vemos que a lo mejor por lo que sea es un problema de giardias, le daremos metronidazol. Esto no lo sabemos. Ahora mismo nos interesa un antibiótico para cortar lo antes posible esa diarrea. Y para mí, el más seguro que puedes dar tanto en cachorros como en perros grandes es la amoxicilina. La amoxicilina la tenéis que dar a la dosis de 15 miligramos por kilo de peso. Y me diréis, ay, que a lo mejor es de noche y no tengo tal y cual. No os preocupéis. Podéis hacer servir la de Humana. Y la forma más sencilla es que en todas las casas, yo por lo menos aquí en España es muy habitual, y estoy seguro que en vuestro país, seáis de donde seáis también, tenéis, la fórmula más común es dar estos sobrecitos que se disuelven en agua de Clamoxil 500. Clamoxil 500 miligramos. Si no tenéis de la marca Clamoxil, hay 50.000 millones de marcas genéricos, y es además un medicamento que no vale dinero. Por lo tanto, cogéis un sobre de 500 miligramos, cogéis 10 mililitros de agua y lo mezcláis bien porque le cuesta disolverse, y que sepáis que con cada mililitro de esa disolución de 10 mililitros que habéis hecho de agua, con el sobre dentro, con cada mililitro tenéis para 3 kilos de peso de vuestro perro. Es decir, que con el sobre vais a tener para un perro disuelto en esta cantidad de 30 kilos. ¿Que pesa más? Pues abrís otro sobre. No cuesta, en una caja me parece que van, no sé, 40 o 50 sobres, y a lo mejor aquí en España te cuesta 2 o 3 euros, es que no vale prácticamente dinero, ¿vale? Es muy económico y funciona muy bien, y con esta fórmula pues cogéis la jeringa y le dais. Pues ya a las 24 horas empezamos con una dieta blanda. Una dieta blanda que aquí os pongo un vídeo sobre cómo podéis haceros fácilmente y cómo debe ser una dieta blanda para que la tengáis en casa. Que no me enrollo más, que aquí tenéis un vídeo más para distraeros, y aquí un enlace, o al revés, aquí un enlace para que os suscribáis y aquí un vídeo para que lo veáis con más calma. Que tengáis muy feliz día y ojalá no tengáis que hacer servir este vídeo. Venga, cuidaros, chao.